A noticias internacionales ya en compañía de la periodista Laura Soto, y vamos a comenzar, Laura, con un tema que genera repercusiones dentro de nuestro país porque tiene que ver con la candidatura para llegar a liderar la ONU, de quien vemos en la pantalla, la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. México se ha manifestado y mantendrá el apoyo a la exmandataria. Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, de hecho, en la clásica conferencia matutina que cada día realiza la presidenta de México es que se le consulta respecto a la baja en el apoyo por parte del gobierno de José Antonio Kast de la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas de la expresidenta Michelle Bachelet. Recordemos que esta candidatura ha sido apoyada tanto por México como por Brasil, y también había sido apoyada, por supuesto, en su momento por el gobierno del expresidente Gabriel Boric. El día de ayer, el presidente José Antonio Kast se anuncia por parte del gobierno de que finalmente se da a la baja el apoyo a dicha candidatura, y al ser consultada entonces la presidenta Sheinbaum respecto a aquello, ella dice de que van a seguir apoyando entonces aquella candidatura, de que los argumentos por los cuales ellos están apoyando a Michelle Bachelet siguen siendo válidos, que ella es una mujer con mucha experiencia, que busca la paz en el mundo, y también lo que van a estar esperando es cuál va a ser la postura de Brasil, porque por supuesto que en este caso Brasilia todavía no se ha referido a su apoyo a la candidatura de Bachelet, luego de que el gobierno de José Antonio Kast este anuncio durante la jornada del día martes. Pasemos a escuchar entonces qué fue lo que dijo la presidenta mexicana respecto a este apoyo que van a seguir manteniendo. Bueno, nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto, una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo pues de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo. Entonces consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas, y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando. Vamos a ver Brasil si continúa también con este apoyo, porque éramos Chile, Brasil y México. Bien, recordemos que esta candidatura fue anunciada por el expresidente Gabriel Boric en septiembre pasado durante la Asamblea General de Naciones Unidas, y la candidatura fue ingresada oficialmente el mes de febrero pasado, poco antes de que se desarrollase el cambio de mando presidencial en nuestro país, y por supuesto que en ese momento ya había dudas respecto a la continuidad del apoyo de Chile de esta candidatura con este cambio de gobierno. Lo cierto es que de todas formas se planteaba a Bachelet como una de las candidatas también quizás más connotadas dentro de esta lista de candidatos a Naciones Unidas, porque en base a la rotación que hay en el cargo de secretario general de Naciones Unidas, tocaba también de que pudiese generarse una candidatura latinoamericana, de que en el fondo el secretario general o secretaria general fuese justamente latinoamericano, y también si es que, por ejemplo, en este caso saliera elegida la expresidenta Bachelet, también sería la primera mujer en ejercer el cargo. También comentarles, por ejemplo, otro candidato que es latinoamericano también, que está presente, ¿no es cierto?, en esta lista de candidatos latinoamericanos, es Rafael Grossi, por ejemplo, que es quien es jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, también la expresidenta de Costa Rica. Es decir, también ahí hay candidatos que lideran esta lista de líderes o ex líderes latinoamericanos que van a representar o van a intentar buscar aquella posición, ¿no es cierto?, de liderar el organismo nacional el organismo de Naciones Unidas, quiero decir. Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos a hablar sobre la guerra en Medio Oriente y estas conversaciones que Estados Unidos dice que se han desarrollado con Irán, y ahora también con funcionarios que indican a CNN, funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que indican que Washington estaría organizando una reunión este fin de semana, precisamente con los funcionarios iraníes. De todas formas, es algo que yo también les había mencionado durante la mañana, que el propio Rafael Grossi, que les mencionaba recientemente, el director general del Organismo Internacional de Naciones Unidas, también decía de que aparentemente podría haber una reunión entre ambos países con
representantes de ambos países para poder conversar en términos nucleares, ¿no es cierto? Recordemos que Pakistán fue el intermediario que recibió el plan de 15 puntos por parte de Washington y ya fue entregado a Irán, según indican distintas fuentes. Pero de todas formas, lo que dicen estos informes de CNN es que aún no se concreta una fecha exacta para celebrar esta reunión. Tampoco se define el lugar, se dice que podría ser en Pakistán, pero no el lugar específico, ni tampoco los posibles asistentes, aunque se dice que el vicepresidente J.D. Vance podría viajar entonces para concretar esta reunión. Todo se da esto en medio entonces de estos informes contradictorios que han habido respecto a estas conversaciones que supuestamente se habrían desarrollado entre Estados Unidos e Irán, pero con el régimen de Teherán también hablando de una forma bastante irónica, un vocero militar iraní diciendo de que realmente Estados Unidos está negociando consigo mismo y que todavía no se han generado estas negociaciones que Estados Unidos sí dice que se han desarrollado. Pasemos a escuchar lo que dijo aquel vocero militar iraní respecto entonces a este tema. ¿Acaso el nivel de discordia interna ha llegado al punto de que negocian entre ustedes? No verán ninguna señal de sus inversiones en la región, ni recuperarán los precios anteriores de la energía y el petróleo, hasta que comprendan esto. La estabilidad en la región está garantizada por la mano poderosa de nuestras Fuerzas Armadas. La estabilidad se logra mediante el poder, lo declaramos explícitamente. Mientras no lo deseemos, ninguna situación volverá a su estado anterior. Esto solo ocurrirá cuando la idea misma de actuar contra la nación iraní sea completamente erradicada de sus mentes corruptas. Bien, ahí escuchábamos entonces estas palabras, ¿no es cierto?, ironizando respecto a lo que ha sido estas conversaciones que Estados Unidos afirma que sí se han desarrollado, mientras todavía sigue la crisis global respecto al bloqueo del cierre de Hormuz por parte de Teherán, que todavía no logra ser liberado, y con estas soluciones que está buscando Estados Unidos para poder hacerlo, ¿no es cierto? A la vez que también Irán ha aumentado, de hecho, sus ataques, por ejemplo, contra Israel, justo después también de que Estados Unidos enviara esta propuesta de 15 puntos, precisamente entre medio a los mediadores pakistaníes, quienes entregaron la propuesta finalmente a Irán. Vamos a estar bien atentos a cómo se sigue desarrollando entonces este tema. Ahora vamos a cambiar completamente de tema porque la empresa Meta fue condenada en un caso histórico que tiene que ver sobre su responsabilidad para evitar que la explotación sexual infantil se desarrolle en sus redes sociales. Recordemos que esta empresa es dueña de Instagram, WhatsApp y Facebook. Y entonces en este caso histórico que se desarrolló en el estado de Nuevo México, se ordenó entonces a esta empresa pagar $375 millones después de ser declarado responsable en un caso de explotación infantil. ¿Cómo parte todo esto? Esta demanda fue presentada justamente en la oficina del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torres, en diciembre de 2023. Y esta investigación o esta demanda le siguió en realidad una investigación que ya se había desarrollado en el medio The Guardian, que había revelado cómo en plataformas como Facebook e Instagram se estaban convirtiendo en mercados para el tráfico sexual infantil, y todo va en la línea de que justamente esta empresa no se hizo cargo de evitar que este tipo de delitos ocurrieran en sus plataformas de redes sociales, es decir, que no se utilizaran como medios para desarrollar este tipo de delitos, y es por lo tanto que finalmente se decide condenar con esta multa millonaria a la empresa Meta. De todas formas, lo que decían es que iban a apelar justamente a esta decisión. Es un juicio que duró casi 7 semanas, no se llamó a testigos también, empleados actuales, pero por cierto que esto sigue complicando el papel que tienen las empresas de redes sociales para evitar que este tipo de hechos sucedan, a lo más también como lo que tenía que ver, por ejemplo, con el tema de la libertad de expresión, hasta qué punto se puede permitir que ciertas publicaciones se hagan virales o se circulen en redes sociales, ¿no es cierto?, desinformaciones, etcétera, pero por cierto que finalmente el resultado, sin duda, que es un caso y una condena histórica para este gigante de las redes sociales en el mundo.
ahora nos vamos a un caso que ha generado conmoción en México y es el asesinato de 2 profesoras de una escuela secundaria en manos de uno de sus estudiantes, un adolescente de 15 años. Es un caso que llama mucho la atención porque no son el tipo de historias que usualmente vemos en México. Uno lo puede recordar este tipo de hechos más bien en Estados Unidos, donde se repite mucho esta situación de tiroteos escolares, pero en México realmente, por supuesto, que ha generado conmoción y ha llamado la atención. Este adolescente, esto ocurrió durante el día martes, de hecho, portaba un fusil semiautomático AR-15 e incluso él se había compartido en redes sociales mostrando ese rifle, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, y también habían publicado mensajes que ya indicaban más o menos cuáles eran sus planes. Horas antes, de hecho, del ataque, él difundió entonces en sus redes este video posando junto a este rifle y también se indica por parte, ¿no es cierto?, de fuentes que hablan sobre este tema, que el arma utilizada en realidad no era suya y las 2 profesoras que fueron asesinadas fueron identificadas como María del Rosario S. y Tatiana B., de 36 y 37 años, que fallecieron lamentablemente dentro del colegio donde ocurrió finalmente este hecho. Por cierto, que esto ha sido condenado por la presidenta, quiero decir, de México, Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar rápidamente esas palabras. El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos. Uno, pues la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga. Todo parece indicar que ellas eran, pues, que ya había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando. Toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. No queremos que estas situaciones, queremos que este sea un hecho aislado, que no se repita. Y un prestigioso concurso que premia al fotógrafo de vida silvestre más importante del año ya tiene un ganador, y es justamente esta fotografía que ustedes ven ahí en pantalla, con la cual el fotógrafo austriaco Josef Stefan se lleva este galardón como un premio justamente al mejor fotógrafo de este tipo de fotografías que representan la naturaleza. Es un lince ibérico jugando con su presa antes de cazarla, ¿no es cierto? Es una imagen bastante llamativa y que fue el voto popular que decidió finalmente que esta fotografía ganara, pero habían otras fotos también. Esa me gusta. Bastante esa era una también candidatas muy fuertes, ¿no es cierto?, a ganar este premio. Imágenes también muy bonitas, pero que finalmente es el lince ibérico que justamente gana aquello, pero por supuesto que también hay que destacar a los competidores que había, que eran bastante importantes. Sí, de hecho, esa para mí es muy impresionante, ¿no es cierto? Se ve en este caso un alce que había peleado también con uno de su misma especie y finalmente el cadáver quedó atrapado entre sus cuernos. Exactamente, pero esta es la fotografía ganadora, bastante linda. Sí, y también, en este concurso que es muy prestigioso, por cierto, y que cada año premia al mejor fotógrafo de vida silvestre. Bien, Laura Soto, gracias por la información. Buena tarde para ti y juntos nos vamos a ir a la pausa en esta edición de CNN Tarde. Al regreso más noticias y también la información del deporte. Ya estamos de vuelta.